Muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo lo que, lo que se ve en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Estuvimos viendo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el título dice El concilio en Jerusalén, y vimos allí que se encontraban eh, en Jerusalén los discípulos, y estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba también Pedro, estaban todos allí reunidos realmente teniendo una conversación, ¿cierto? Y nos dice este capítulo que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que debían circuncidarse bajo la ley de Moisés. Estuvimos viendo qué, qué- qué pasaba con esto realmente, y cómo los discípulos realmente se oponían a esta idea de que los gentiles debían circuncidarse, cómo los discípulos se oponían a esto. Em, Algunos de la secta de los fariseos, nos decía la palabra, eh, que se habían convertido, que habían creído en el Evangelio, se levantaban diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Vimos bastante fuerte, o sea, como bastante, de una forma bastante importante lo que había dicho Pedro, ¿no es cierto? Vimos bien específicamente, bien puntual lo que había dicho Pedro ante eso que decían. Y algo muy importante que nosotros habíamos revisado, algo muy importante que nosotros habíamos revisado, era que, se perdió un poquito el versículo, eh, era cuando Pedro decía que en el versículo 7 Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Vimos lo importante que era este versículo realmente, porque ya habíamos visto antes, ¿no es cierto?, algunas semanas atrás, en el mismo libro de los Hechos, cómo se había utilizado la misma palabra de escoger, ¿no es cierto?, de la elección para referirse a los gentiles también. Y creyeron, nos decía ese versículo, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿no es cierto? Y ese versículo también hacía referencia a los gentiles. Entonces, algo muy importante que vimos la semana pasada es que Dios ha escogido no solamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya se sabía escogidos desde hace mucho tiempo, ellos ya sabían que ellos eran el pueblo escogido por Dios, ¿no es cierto? Sino que también Dios nos muestra acá y les enseña en esta instancia, le enseñó a Pedro, le enseñó a los discípulos y también se le está enseñando a los demás que Dios también escoge que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y que también creyesen. Eso lo podemos ver en el versículo 7 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahora bien, hermanos, también continuamos leyendo obviamente este capítulo y algo muy importante que eh, habíamos dejado más o menos pendiente era que decía el versículo 29. ¿A qué se refería cuando decía versículo 29? Bueno, perdón. En el versículo 28, eh, los discípulos realmente no estaban de acuerdo en imponerle ninguna carga a los discípulos, porque realmente la ley, ¿no es cierto? La ley de Moisés y los mandamientos eran cosas, cargas que ni ellos eran capaces de llevar. Por lo tanto, ellos acuerdan realmente que esto no debía exigírseles a los gentiles que creyeran en el Evangelio. Pero vemos en el versículo 28 eh, que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias.
cosas necesarias para los nuevos creyentes, gentiles, ¿no es cierto? Y en el versículo 29 decía que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y un ejercicio que la semana pasada no hicimos y que me gustaría que leyéramos ahora es revisar en otras versiones. Versículo 29 dice, no coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos, no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro y eviten relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Em, Eso visto en la traducción lenguaje actual, en la NBI también nos dice abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Bien harán si ustedes evitan estas cosas, ¿cierto? Ahí está en distintas versiones lo que quiere decir, lo que dice este versículo. Me llamó la atención la de la traducción del lenguaje actual, nos dice relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Y buscando, eso se encontraba en Levítico 18, hay un capítulo largo, digamos, es todo un capítulo que habla de la inmoralidad sexual también y que podrían leerlo a modo de consulta. Digamos, acá no se está imponiendo ninguna ley a los nuevos creyentes, sino que a los creyentes gentiles se les indica, ¿no es cierto? Se les indica que si se abstienen de estas cosas, bien hacen, bien hacen. Algo importante, hermano. Y como ya he entrado en este versículo 29, encuentro que sería bueno, voy a partir leyendo desde el 22 hasta el 41, ya para finalizar con este capítulo, con la segunda parte, y ahí ya dejaría el micrófono abierto para que los hermanos en comunión eh, puedan también compartir alguna opinión que tengan. Entonces, vamos a leer desde el versículo 22, hermanos. Dice así. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Y ahora un hermano puede también compartir algo acerca de estos versículos. Muy bien, estaba escuchando y cuando leemos que yo no sé si han hablado en extenso del concilio. Este es el primer concilio en Jerusalén, porque habían algunas situaciones, algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos y enseñaban que debían circuncidarse. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aplicando este principio de la ley, que era la circuncisión, eso era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, circuncidarse. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y se hace este concilio para solucionar este problema. Ya podríamos más o menos pensar en este tiempo quiénes serían los judaizantes modernos, cuando hay algunos que enseñan que se debe guardar el sábado, que se debe abstenerse de alimento, que se debe guardar algunos aspectos de la ley. Ustedes ya estarán pensando en algunas denominaciones que enseñan estas cosas, que habría que guardar la ley. Y ahora, los asuntos en disputa, dice que algunos de los de la secta de los fariseos que habían caído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y la verdad que no debe ser nuestra costumbre de denostar ninguna denominación, pero el adventismo enseña estas cosas. El adventismo enseña que debe guardar la ley de Moisés. Y se reúnen los apóstoles, estoy haciendo un resumen del capítulo, se reúnen los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, dice el texto que ha mencionado Felipe, el verso 7, que después de mucha discusión, los fariseos enseñaban dos cosas: que los gentiles convertidos debían ser iniciados en el judaísmo a través de la circuncisión. Segundo, que los gentiles convertidos debían vivir bajo la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y ser aceptados en la congregación. Básicamente, su enseñanza era que los gentiles son libres de venir al Señor Jesús. Le damos la bienvenida, decían, si queremos que vengan a Jesús, pero tienen que venir a través de la ley de Moisés. Esa era la enseñanza. Pablo y Bernabé, entre otros, habían permitido a los gentiles venir a Jesús sin haberse circuncidado. Y enseñaban que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley. Cuando los pasajes que los fariseos habían creído pudieron haber citado, era Éxodo 12, 48 al 49, e Isaías 56, 6. Ahora estos pasajes podrían haber sido citados. No los vamos a leer para ir ganando tiempo. ¿Ya? Y en la gran controversia se reúnen los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora, entiendo que han estudiado la porción
han estudiado la porción, y vamos a leer de allí del verso 22, donde dice que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y escriben esta carta, escriben una carta, donde van a mencionar la decisión que se ha tomado en este concilio de Jerusalén. Esta era una carta importante, era la decisión de los ancianos, la decisión de los ancianos, de allí, de Antioquía, la iglesia de Antioquía. Allí, y dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Y miren lo que expone: nos ha parecido bien. Quizá pudiéramos subrayar estas frases que aparecen. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y miren lo que dice el verso 28. Y esto es esencial, esto es lo que va a marcar el estudio. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Podríamos detenernos en este pensamiento. ¿Cómo podían entender los discípulos, los apóstoles, lo que el Espíritu Santo había decidido? Aquí hay una comunión en el Espíritu, una comunión con el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros como iglesia necesitamos, poder tomar decisiones en el Espíritu, una decisión en el Espíritu Santo. No una decisión así lógica, no una decisión tal vez teológica, porque se puede acomodar la teología también, sino una decisión en la comunión del Espíritu. ¿Por qué ha parecido bien al Espíritu? Porque yo tengo comunión con el Espíritu, podría decir Pablo, y sé lo que el Espíritu quiere y lo que el Espíritu desea. Luego, dice, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, se trata de lo que se sacrificaba en los cultos idolátricos. Si algún buey, algún animal era sacrificado a un ídolo, los creyentes debían abstenerse de comer esa carne sacrificada a los ídolos. Dice, luego, de sangre, de ahogado, de fornicación, se refiere de sangre a la sangre del animal, porque la vida en la sangre está. La vida está en la sangre. Por eso debían de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, Estoy buscando en mi ayuda memoria aquí, en mi ayuda memoria. Se refería a que debían abstenerse de sangre, me gustaría
encontrar tener el texto donde habla de que debía de abstenerse de sangre. Tengo una referencia con la letra muy pequeña aquí, con la letra muy pequeña, pero no. Lo otro era de ahogado. Yo entiendo que algunas personas, por ejemplo, aquí en Chile comemos las prietas. La prieta es un guiso de sangre con cebolla y aliño. Debemos abstenernos de eso. También lo que le llaman en Argentina la morcilla, yo no sé si en República Dominicana u otros lugares, lo que es la morcilla es la sangre que se comen. Eso debemos abstenernos. De ahogado, de animal ahogado, cuando se le quita el aire al animal. Y dice también, y de fornicación, se refiere a los cultos de fornicación, donde se sacrificaba también. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque todo lo que sobraba en los cultos a los ídolos, todo lo que quedaba, lo restante, se vendía en la carnicería. Ahora, debemos abstenernos de esas cosas. Y luego dice, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Hay que guardarse de eso, pasadlo bien. Y eso contenía el todo de la nota, la carta. Cuando dice allí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago, expresó la decisión del concilio, pero la unidad tras la decisión fue una de las muchas evidencias de que era obra del Espíritu Santo. Fue una decisión del Espíritu. No fue una idea alocada que se le ocurrió a los discípulos. El Espíritu Santo habló a través de Santiago y lo confirmó a través de otros. Tanto así que en realidad se podría decir que la decisión fue tomada con la cooperación del Espíritu Santo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos osadamente trataban al Espíritu Santo como uno de los suyos. Los discípulos, los apóstoles, trataban al Espíritu Santo como un compañero, un consejero que los une en el anuncio de la conclusión colectiva, como si el Espíritu Santo se hubiera sentado con ellos en las deliberaciones, dice un comentarista, Pearson, como si el Espíritu Santo hubiera estado sentado allí en el concilio. Y luego la conclusión era, pasadlo bien. Por tanto, cuando dice allí, pasadlo bien, el problema queda resuelto. El problema está resuelto. Aquí, cuando el cristianismo, por decirlo así, entre comillas, está en la infancia, están comenzando, debemos meditar también de que este libro de los Hechos está en la transición de la ley a la gracia. Es cuando los colores del arco iris van cambiando de un color a otro. Y hay colores que están en la transición. El libro de los Hechos es un libro de la transición de la ley a la gracia. Aquí, en esta porción hay una lección para todos los tiempos, para todas las edades acerca del verdadero carácter de un concilio. Lo que nosotros llamamos la corte de Jesucristo se podría llamar, como alguien lo menciona en un comentario. Ha sido muchas veces más que una asamblea de no creyentes, sino como una sinagoga de Satanás, cuando las personas toman decisiones propias. Y las decisiones en la asamblea deben ser decisiones en el espíritu. Ahora, cuando dice que se aparten de
Fornicación. Cuando Santiago dijo que los cristianos gentiles se apartaran de fornicación, no debemos pensar que solo se refería al sexo fuera del matrimonio. No se trata de eso. Lo cual todos los cristianos, judíos y gentiles reconocían que estaba mal. En cambio, Jacobo o Santiago dijo a los gentiles que vivían en una comunión muy cercana con los creyentes judíos que observaran las normas específicas sobre el matrimonio requeridas en Levítico 18. Pero además, también habían cultos de prostitutas, donde habían sacrificios también. Y eso eran sacrificios de fornicación. Ahora, cuando nos dice allí, los cuales había toda una enseñanza en Levítico 18. Levítico 18, el tiempo se nos va para tomar, tal vez pudiera ser para el otro martes, hablar sobre eso. Y también que se aparten de la carne sacrificada a los ídolos, ¿ya? De comer comida que no haya sido desangrada totalmente, porque esto eran aspectos de la ley mosaica bajo los que definitivamente no estaban sujetos. Sin embargo, fueron exhortados a ceder sus derechos en estas cosas como muestra de amor para con los hermanos judíos. Había que también por las conciencias, aquí están las conciencias de los israelitas, y se envían las noticias, y cuando dice pasadlo bien, es como poner la firma a la carta. Esta es una carta. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué significa que eran profetas? Que podían exhortar la palabra. Lo mismo que hace un predicador en estos días. Eran profetas, hablaban la palabra de Dios. Y dice, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Estaban abriendo las escrituras y predicando. De eso se trataba la profecía. En ese sentido se habla de profetas aquí, Judas y Silas. Podríamos decir que eran predicadores. Quizás cambiáramos la palabra de profetas a predicadores. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con muchos otros. Y quizás habría que ahondar un poquito más lo que es en el 28 y 29, lo que significaba la abstención, abstenerse. Algunos hermanos no les importa mucho comer sangre o cualquier comida. La escritura, no estamos bajo la ley, por supuesto, no estamos bajo la ley, pero hay estas premisas, hay estos consejos que nos entrega la palabra del Señor. La palabra del Señor. Se reúne la congregación, entregan la carta y todos se regocijan por la consolación. Y como dice que ellos eran profetas, predicaron, enseñaron la palabra del Señor entre los hermanos. Que el Señor bendiga estas porciones, y la verdad que sería bueno ahondar un poquito más antes de pasar al 16. Es una opinión, luego los hermanos verán el martes y participaremos un poquito también del estudio. Muy bien, hermano.
dos puntos principales que viendo podríamos ir rescatando de lo que hemos visto esta semana. Me pareció interesante ligar la decisión tomada en el versículo 28 con lo que produce esa decisión en el versículo 31. Creo que hay un concilio y realmente le hace justicia a la palabra concilio lo que pasa con los hermanos allí en Jerusalén, porque realmente llegan a un consenso, llegan a una misma idea, guiados por el Espíritu Santo. Y finalmente en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, ¿cierto? No ha parecido bien, no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y vemos lo que produce eso, el no imponer realmente ninguna carga más que lo necesario, que lo que es realmente necesario para nosotros como creyentes. ¿Y qué es lo que produce? A los que la leyeron, se regocijaron por la consolación. Imagino los acongojados que se encontraban porque los fariseos creyentes, digamos, los que habían sido fariseos y que habían creído, eh, por lo que ellos estaban allí eh, motivando, ¿no es cierto?, a que a que los gentiles tuvieran que guardar la ley y circuncidarse. Imagino lo acongojados que se encontraban ellos por esta situación, pero realmente al recibir esta carta eh, y al ver realmente cómo el Espíritu Santo había guiado a los creyentes, realmente todo finalizó en regocijo y consolación, regocijo y consolación. Realmente que la verdad es que es una situación ideal porque es una solución completa a un tema tremendo que estaban teniendo la iglesia en ese tiempo. Es una gran solución realmente que le dieron los hermanos con autoridad. Y el producto de esta solución fue regocijo por la consolación a los hermanos que estaban siendo afectados, los hermanos que estaban siendo afectados por esta situación. Eh, Más allá de las cosas en las que nos podemos detener, hermanos, que son muchas, porque la verdad es que estos son versículos muy ricos, un capítulo muy rico en contenido realmente, porque hay muchos detalles que nosotros podemos observar. Podemos ver que el Señor ha guiado a los creyentes en esta situación. Y la verdad es que es ideal. Ojalá todos fuésemos guiados de esta forma, que todas las iglesias fuésemos guiados para que realmente los hermanos puedan gozarse en el Señor, ser consolados, quizás ante una situación difícil, quizás alguno que se fue a volver, etcétera. Son muchas las situaciones en las que nos podemos ver enfrentados y acá vemos cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo guió todo, cómo guió todo. Muy bien, hermano. Ya finalizando este estudio. em, a ver,